Hola a todos, aquí me tenéis como cada jueves. Hoy os traigo un trabajo muy sencillo, ideal para aquellos que empiezan en el arte del frivolité. Es un anillo, pero es un anillo para el dedo. Se hace con tan solo una naveta. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para este trabajo vamos a utilizar solo una naveta. La he cargado con Lisbeth número 20 y 72 rocallas de 1 milímetro aproximadamente. Necesitaremos también una aguja de ganchillo y unas tijeras. Bueno, pues este es el patrón de nuestro anillo. Como veis, tenemos varias opciones. O bien hacer los anillos sin piedrecita aquí arriba, o bien hacer los anillos con una piedrecita aquí arriba. Si lo hacemos sin piedrecita, pues serían 8 nudos aquí, como veis. Y si lo hacemos con piedrecita, pues haríamos 4 piedrecitas y 4. Como veis, tiene poca dificultad. Son 4 nudos, un picón muy pequeñito para enganchar, 8 nudos, o bien 4 nudos piedrecita, 4 nudos, un picón para enganchar y 4 nudos. Entonces, vamos a comenzar haciendo este primer anillo. Yo os voy a hacer este modelo, el modelo que tiene la bolita en el centro del anillo. Para comenzar nuestro primer anillo, pues como os he comentado que yo voy a hacer el que lleva la bolita en el centro del anillo, voy a coger una rocalla, la voy a meter en el telar y voy a comenzar a hacer mi anillo, pero este hilo de aquí no lo vamos a esconder. No hace falta esconderlo porque lo vamos a utilizar luego al final para darle una terminación más bonita a nuestro anillo. Ahora comenzaremos haciendo 4 nudos, un picot pequeñito, 4 nudos, piedrecita, 4 nudos, picot pequeñito y 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. El picot que hagamos tiene que ser muy pequeñito porque solamente nos va a servir para enganchar. Y 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya incorporaremos la bolita. Ahora haremos 4 nudos, picot y 4 nudos. Ya hemos hecho nuestro primer anillo. Ahora a continuación vamos a coger 4 rocallas. Vamos a dar la vuelta. Vamos a pasar 3 rocallas aquí a la base y a partir de aquí vamos a hacer nuestro siguiente anillo ya con la bolita incorporada. Vamos a intentar de empezar lo más cerca posible de estas 3 bolitas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un picot pequeñito. Uno, 2, 3 y 4. Incorporamos la bolita y ya hacemos el resto de nuestro anillo, que son 4, un picot pequeñito y 4. Y una vez terminado nuestro segundo anillo, vamos a coger de nuevo otras 4 bolitas y vamos a empezar a tejer dándole la vuelta de esta forma. 3 de las bolitas irán en la base y la otra
la incorporaremos al anillo. Y ahora a continuación haremos 4 nudos, intentando empezar lo más cerquita posible de las bolitas. 1, 2, 3, 4. Y ahora lo que vamos a hacer es enganchar en este picot de aquí. De esta forma. Ahora volveremos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación incorporamos la bolita. Y ya pues terminaremos de hacer nuestro anillo con 4 nudos, un picot pequeñito y 4 nudos. Ya hemos terminado de hacer nuestro tercer anillo. Y ahora vamos a por el cuarto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger 4 bolitas, las vamos a deslizar, le damos la vuelta y una de las bolitas la vamos a coger para incorporarla al telar y las otras 3 las dejaremos en la base. Y como os comentaba anteriormente, empezar a hacer el anillo lo más cerca posible de estas 3 bolitas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora engancharemos en el picot pequeñito. De esta forma. Uno, 2, 3 y 4. Deslizaremos bolita y terminaremos de hacer nuestro anillo con 4 nudos, un pico pequeñito y 4 nudos. Como veis es una pauta bastante fácil de seguir. Después de haber hecho nuestro cuarto anillo, incorporaríamos las 4 bolitas, daríamos la vuelta y una de las bolitas la incorporaríamos a nuestro próximo anillo que iría enganchado aquí. Bien, pues esto vamos a repetirlo hasta obtener 8 anillos. Una vez que tengamos 8 anillos, volveré de nuevo para deciros cómo continuar. Hemos hecho el último anillo hasta esta altura y ahora aquí es donde vamos a enganchar para cerrar ya en redondo nuestra labor. Hacemos así y enganchamos por aquí este hilo de aquí. De esta forma. Y ahora a continuación seguimos trabajando nuestro anillo. Que nos quedan 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora pues solamente nos queda cerrar. Vamos a sujetar bien la labor para que no se deforme
y cerramos con cuidadito. Y ya tenemos nuestro último anillo de un lado enganchado. Ahora vamos a hacer el último anillo del otro lado. Para hacer este noveno y último anillo, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anillo anterior. Vamos a hacer 4 nudos, vamos a enganchar 4 nudos, bolita y 4 nudos. Y cuando ya vayamos a enganchar aquí, volveré de nuevo para deciros cómo. Ya hemos hecho esta parte del anillo hasta aquí. Ahora vamos a enganchar de esta forma. Hemos puesto la labor así, o sea, simplemente el anillo doblado. Y ahora vamos a enganchar de esta forma. Y continuaremos haciendo los 4 nudos que nos quedan. 1, 2, 3 y 4. Y ahora con cuidado sujetamos la labor y cerramos nuestro anillo. Y ya tenemos terminado nuestro último anillo. Ahora, para finalizar, cogemos las 3 bolitas, las 3 últimas bolitas que nos quedan en la naveta. La situamos en la base del anillo y con el hilo que dejamos aquí, en el comienzo del primer anillo, vamos a hacer 2 nuditos. Y luego de hacer los 2 nuditos le pondremos un punto de pegamento para que no se nos vaya. Y ya tenemos terminado nuestro anillo. Una vez que le hemos hecho el nudito, le hemos echado el pegamento y ya se ha secado, cortamos los cabos y a continuación le damos la vuelta. Para que el nudo se quede en la parte interior y no se vea. Y ya tenemos nuestro anillo terminado.